Bueno, queridos amigos, este es otro capítulo de nuestros lanzamientos en ebook móvil, en biblioteca ebook móvil. Y hoy vamos a tener una charla muy especial. Después de mucha espera, de un trabajo bastante arduo, vamos a tener, mejor dicho, tengo ya el orgullo de poder decir está disponible para ustedes, queridos lectores, el nuevo libro de José Carlos Avogadro. Y ahora vamos a hablar sobre eso, largo y tendido y profundamente. Así que primero, ustedes lo están viendo. Felicidades, querido amigo, y muy buenas tardes, tardes aquí, buenos días Bueno, allá. buenos días, buenas tardes. Bueno, hoy es un día especial, es el día del trabajador y te veo a vos trabajando, así que es un orgullo. Bueno, sí, porque esto no es un trabajo, esto es como una misión, ¿no? Nosotros Exacto. los que escribimos y los que estamos en el mundo del arte, eh, no le ponemos horarios a estas cosas porque de eso vive nuestra alma. ¿Eh? Así Es que, la verdad. bueno, vamos a hablar hoy de tu nuevo libro, de una apuesta muy revolucionaria que has hecho como autor. Ustedes saben que José históricamente es uno de nuestros, y lo digo con total justicia, uno de nuestros más grandes poetas en Argentina. Y un día hablando, y me dijo, tengo aquí unos escritos, unas cositas. Y le digo, bueno, por qué no te animas a escribir esto? Y surgió un nuevo género en esta aventura que es la micronovela. Entonces yo le propuse a José sacar una serie de historias que él tenía escritas y que se fueron incrementando a lo largo de estos meses, eh, historias costumbristas, historias íntimas, historias que, como nos tiene acostumbrados en su poesía, también son historias que viven del corazón de la gente. Entonces, hoy lanzamos esta primera historia de las que por ahora van a ser 14 micronovelas que lanzaremos con la editorial, que se llama El pensionista. Entonces, yo quiero, querido amigo, que empieces a contarnos de dónde salió, cuál es el origen del pensionista y cómo surgió todo esto. Muy bien, cuando vos me des la voz de Aura, Adelante, empiezo. adelante. Bueno, algunos amigos míos, el doctor Carlos Pedro, un íntimo compañero de trabajo, muy buena persona, gran amigo mío, un día me dijo, mira Carlos, yo entiendo tu poesía y la leo, pero veo que hay mucha gente que lee un poema y lo guarda sobre la mesa de luz. Y me dice, me gustaría que vos cambiaras un poco el género para la gente que o bien no tiene el nivel, o bien no es capaz de comprender, o bien no se interesa por la poesía, que es un género tan especial. Y me dijo, ¿por qué no probás a hacer un cuento? Entonces le dije, mira, le digo, yo he escrito un par de cuentos de Carlito, pero yo en realidad soy poeta y lo descarté. Después, hablando ¿En con, qué época del tiempo me estás hablando de esto? y te estoy hablando más o menos prin- finales del 17, Ah, bastante reciente finales, todo esto. bastante, no, sí, 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 todo es sí. bastante reciente. Yo, tal como vos sabés, quizás hasta mejor que yo, he escrito más de 3.000 poemas, Sí, varios sí, libros de poesía, ¿no? claro. Entre ellos Estar Vivo, que lo hice con vos. Ujú. Y bueno, entonces me quedó picando un poco la cosa, pero lo descarté. Como yo sentí en mí mismo que yo no era capaz de hacer esto. Tristemente sentía eso. Y en una oportunidad vos me dijiste, compañero,
¿te animás a hacer una novela? Y entonces yo dije, bueno, yo he leído tantas novelas, y novelas de los grandes, Claro, grandes, grandes, como, qué sé yo, como Tolstoy, Dostoyevsky, Trulfo, claro. eh, el, el mismo Gabriel García Márquez, que yo digo yo, de novelista, era como que me daba vergüenza decir que yo podía ser un novelista, de verdad te lo digo de todo corazón, ¿no? Y vos me dijiste, vamos, vamos, vos tenés madera, hermano. Me dice, dejate de joder, ponete y vemos, yo te ayudo. Entonces me acordé, el primer tema que se me vino a la cabeza, porque yo no sé si todos los escritores, pero yo funciono así, funciono en espontaneidad. Ujú. Se me vino a la cabeza algo, y entonces empecé a decirlo sin saber qué iba a decir. Ajá. Y empecé con el pensionista. ¿Y el pensionista por qué? Porque cuando yo era un niñito todavía de 17 años, y digo niñito porque había vivido en una pompa de jabón, en cierto sentido, ¿no? En otro sentido he vivido una vida dura, pero a los 17. Pero en ese sentido yo había vivido con la comida servida todos los días, la ropa lavada, una pieza, digamos, sin problemas materiales. Claro. Y de repente tenía que tomar la decisión de irme a estudiar medicina, que era mi proyecto en ese entonces, en el año 1971. Ujú. Y me fui a estudiar medicina con un amigo que también quería hacer medicina, compañero del secundario, el negro Mario Aybar, un gran tipo también que siempre lo recuerdo, y nos fuimos a Córdoba De a Mendoza a dedo, Córdoba. a dedo. De Mendoza a O Córdoba, sea, ¿verdad? de Mendoza a Córdoba haciendo dedo, como en la aventura de algo Sí, sí. nuevo, ¿no? Ujú. Y cuando llegamos se descargó un chaparrón terrible, es una lluvia que llovía por todos lados. Y estábamos ahí medio refugiados en un lugar, en una plaza, donde no caía tanto agua porque llovía de todos los costados, Ujú. y apareció un muchacho y nos dijo, muchachos, ustedes son estudiantes. Y le digo, mirá, venimos a estudiar medicina. Bueno, venga, 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 ¿qué hacen acá mojándose? Porque la gente en esa época era así de linda. Sí, sí, sí. Y nos dice el muchacho este, vengan, vengan acá, y nos metió en la pensión donde él estaba con otro compañero y se van a entrar acá de contrabando, dice, porque yo acá no puedo traer otra persona que no sea mi compañero y yo. Claro. Y nos metió en la pensión. Él era ¿Te acordás cómo se llamaba la docente, pensión esa? la pensión de la calle Santa Rosa. Ajá. Era todo el mundo de la calle Chaco, ese Ajá. era el nombre, la pensión de la calle Chaco. Bien. Ahí vivían chicas, chicos, sobre todo chicas. Y bueno, nos metió ahí y nos cobijó, digamos, de la lluvia y hablamos con él. Él era, digamos, adjunto a la cátedra de histología, que era la primera materia de medicina, estudiaba medicina, nos asesoró muchísimo y empecé a descubrir ese mundo fascinante y totalmente nuevo para mí, que era el mundo de las pensiones. Ujú. Y así de pensiones en pensiones, donde fuimos ubicándonos, fuimos conociendo personajes, porque yo les llamo Claro. personajes, porque es, a ver, es como decirte, te encontrás con un tipo que, qué sé yo, que se siente que fracasó en su vida, te encontrás con el estudiante crónico, te encontrás con el obrero que va todas las mañanas a laburar de las 5 de la mañana y vuelve de la noche liquidado a dormir, te encontrás con otros estudiantes, Ujú. estudiantes avanzados, con la mujer que hace la calle. Que son tantos personajes, ¿no? Claro. Y me acuerdo que en una de esas pensiones
conocí a una señora que era la dueña de la pensión y que me había tomado afecto, quizá por una cuestión empática con algún hijo, con algo, ¿no? Ella me acuerdo que le decía a sus propios hijos, miren, dice, ¿por qué no son como este muchacho? Dice, que se levanta temprano, que está todo el día estudiando, que por ejemplo se va a calentar el agua y calienta el agua justo que va a consumir para no gastar más agua. Bueno, y todo ese tipo de cositas así, ¿no? Y hasta me permitía que yo llevara alguna amiga, así, si era discreto. Bien, muy bien. Bueno, el baño, claro, el baño compartido también, por Claro, ejemplo, tener sí. que esperar a lo mejor un turno para poder Es bañarse. que las Y bueno, pensiones yo funcionaban como los viejos conventillos, y lo mismo. más o menos como lo dijo, como te digo, un montón de piezas y un comedor para recibir la gente Ujú. y donde se podía comer, hacer un trato con la dueña de la pensión para que te diera pensión completa y bueno, ya ese tipo de cosas. Y esta mujer me contó la historia que le había contado un pensionista que es, digamos, el epicentro, digo yo, es el eje de la novela De del la novela. pensionista, Claro, claro. de la novela del pensionista. Entonces yo empecé a narrar sobre eso. Tiene, a ver, muchas cosas que son ciertas, que la mayoría de Sí, las sí, cosas sí. son ciertas, y muchas cosas que son inventadas por mí. Claro, claro, O sea, como claro. que le han ido dando, es decir, esto surge por lo siguiente, porque hablo con una hija mía, mi hija mayor, Celeste Abogadro, y le pregunto, le digo, hija, le digo, ya que sos vos profesora de literatura, ¿te puedo hacer una pregunta? Ujú. Le digo, sí, papá, ¿qué es una novela? Flor de Me pregunta dice, que le papá, hiciste. claro, pero papá, me dice, mira, pero papá, si vos me has enseñado a mí lo que es la lectura, vos me has enseñado a mí lo que es la poesía, vos me has enseñado a mí lo que es una novela, me dice, Claro, ¿cómo me vas a preguntar qué es una novela? Digo, ¿sabes qué pasa? Le digo que me han dicho que haga esto, entonces quiero utilizar un cierto contexto literario, claro, o sea, saber bien de qué se trata. claro. Entonces ella me explica que una novela se diferencia de un cuento, no solo en el tema extensión, que puede ser más o menos, sino básicamente en el desarrollo que Ujú. uno hace de los personajes. Así. Es decir, el personaje acá no es un personaje que está narrando un episodio, sino es un personaje donde uno adentra en la personalidad del Claro, en personaje, la psicología del personaje, en la psicología, en su en la lenguaje sociología. también. Exactamente, el lenguaje, como decía Séneca, ¿no? El lenguaje define. Ujú, Nosotros estamos hablando ahora con un lenguaje que es, digamos, medianamente intelectual. ujú. No es el lenguaje de una persona que no ha tenido acceso a la escolaridad, por Claro, ejemplo. claro, claro. Que es distinto con sus valores, con sus cosas, con sus... es decir, no digo esto es mejor que esto, Sí, sí, digo sí. esto es distinto que esto. Ujú. Y es Correcto. justamente lo que estamos hablando, de que ya no es el muchachito de 17 años que estudió su primaria, su secundaria, sino es un personaje. Claro, claro. Entonces yo dije, la segunda, digamos, idea que se me ocurrió es plantearme a mí mismo como un personaje. Correcto, claro. Entonces, el que está hablando, el que está dirigiendo es eso. Ujú, Y ahí caí en lo que, primero, en lo que es lo costumbrista, ujú. a través de lo que hemos hablado, y la segunda parte que me parece muy interesante a mí, y es, a ver, difícil de explicar, pero es ese realismo mágico Correcto. que es realismo mágico, pero que no es solamente tan mágico, sino que responde a algo que yo creo que todas las personas tienen, que es un sentido de espiritualidad, Ujú. un sentido religioso, un sentido de lo divino,
un sentido de para qué estamos acá. De todas maneras, ese realismo mágico y ese para qué estamos están 100% emparentados con lo poético. Obvio, ¿Sí? Así que obvio. por Lo eso yo, poético, cuando leí lo primero que me enviaste, dije, esto debería llamarse una micronovela, micronovela por su extensión, pero una micronovela poética, que es todo un género, que no significa escribir en verso ni en prosa poética siquiera, sino que significa contar una historia con chispas de magia y de realidad mezclada. Es exactamente esto que estás contando ahora, ¿no? Ahora, esta historia vino a tu mente después de más de 40 años. mira, sí y no. Lo que pasa es que yo lo hacía como, para mí, a ver cómo sería. No lo puedo encuadrar literariamente, Ujú. pero yo estaba escribiendo algo que no era un cuento, que no era una novela, diría que era como una historia filosófica. Como yo no sé, no sé lo suficiente de literatura como para encuadrártelo exactamente, pero en realidad, y aún no lo he terminado, ¿ah? Ujú. Estaba escribiendo sobre el credo cristiano. Ajá. Entonces, que en principio me parecía como una cosa más, y después cuando fui ahondando y sobre todo experimentando con los años, Ujú. me di cuenta del valor inmenso que podía tener ese ritual, Sí, es una declaración increíble bajo todo punto de vista, ¿no? bajo todo punto de vista. Pero entonces, no era, a ver, no era tampoco con el sentido cristiano de la palabra, Sí, sí, no sí. era que de repente yo era el católico acérrimo que quería, sino, no se trataba de eso, sino, mira, lo que yo te voy a decir es importantísimo para mí, y calculo que para vos conociéndote también, tenía que ver con esa parte de la comunión del alma, Sí, te entiendo. esa parte donde se transmite la paz, donde Ujú. se transmite el amor con el que está al lado. Sí, un compromiso humano. Pero no es un compromiso humano nada más, Correcto, sí, sí, por es eso. el darte cuenta que en el universo somos uno. Exacto. Es un pensamiento muy profundo, Sí. que es sentirte eh, a vos Ujú. no como el otro, Entiendo. sino como Una, el como uno. mi parte. Exactamente. Entonces, eso que cuesta mucho hablar, Ujú. porque es muy difícil explicar lo que es experiencia viva. Sí. Eso es, y que aún no lo he terminado, me tengo que poner en forma más madura cuando ya tengo unos 75 hacerlo, no Ujú. ahora. Ahora, ojo, Eh, ¿no? Que lo que estás diciendo es como una anticipación, porque conociendo yo lo que conozco que vendrá luego del pensionista, como que toda esta obra que iniciaste paralela de la micronovela apunta a ese fondo. Cada historia, si bien son sí, historias diferentes, si bien son ficciones diferentes y realidades mágicas diferentes, apuntan filosóficamente y emotivamente a esto que acabas de contar. bueno, creería que ese soy yo. Correcto, claro, claro. Correcto. Entonces, eso escribo. Bueno, después me faltaban algunos elementos, porque si bien he sido digamos, el prototipo de un tipo estudioso, que le ha motivado el conocimiento, la filosofía, ¿no? El amor a esa sabiduría, Ujú. tuve que recurrir a otra de las hijas mías, eh, que es trabajadora social, y a mi otra hija que es psicóloga, psicoanalista, Sí, porque me vi en esto, o sea, uno en el poema tiene como una cierta libertad mayor, claro. claro, y acá, y a lo que se apunta es a la sensación, Sí, sí, sí. pero yo acá no puedo decir
salvo que el personaje lo permita, cosas que no sucedieron, Correcto. ni interpretaciones psicoanalíticas que no existen. Entonces le pedí supervisación y bueno, por supuesto que me ayudaron, sobre todo en lo que hace a la historia de una época compleja de la Argentina, eh, la época del gobierno del general Perón y la época previa de el golpe de Estado al peronismo. Sí, del año 55, Entonces, ¿no? Estamos hablando. eso, exactamente. Entonces, eso no le podés, un acontecimiento histórico tan importante en el mundo, ¿no? Sobre Sí, todo sí. en nuestro país, no podés escribir tonteras, tenés que saber lo que estás escribiendo. Así es, así es. Y, y bueno, y también tuve que pedir esa ayuda. Y por fin salió ese libro que una de las compañeras del taller literario me dice, mira, esto es una obra de teatro, Sí, claro. es una perfecta obra de teatro. Sí, sí, Y sí. yo me acuerdo que hablé con mi hija y mi hija me dice, mira, en realidad me dice, lo podés encuadrar a futuro en una obra de teatro. Se puede. Reúne Sí, todas las condiciones. Tendrías que haber algunos aspectos, me dice, más de tipo descriptivo, como diálogos más cortos, más claro. contundentes. Bueno, el teatro Se tiene puede un lenguaje, aplicar. tiene un manejo de diálogos que están más basados en el manejo de diálogos, pero yo cuando terminé de leer todo y de ver todo, te lo dije de entrada, esta obra y las subsiguientes son absolutamente un material televisivo o cinematográfico extraordinario, porque Claro, a mí, uno lee, eh, ustedes, lectores que van a leer esto, les digo, uno van a poder ver los personajes, imaginárselos perfectamente, que este es el primer gran logro de esta novela, ¿no? Uno puede ver esos personajes, puede escucharlos incluso, porque está muy bien logrado el lenguaje propio de cada uno de los personajes, que son personajes entrañables, porque eso uno los encuentra, son reconocibles. Entonces esto, y me anticipo, porque yo como editor me voy a ocupar de visitar productoras que les interese este producto, porque quiero que esto se convierta en un programa de unitarios de televisión o en una serie de películas, porque realmente lo vale, porque estamos cansados de ver productos que no tienen originalidad. Yo te comentaba, en los últimos meses, el gran revuelo que armó la película Roma, eh, mm, que se arrasó con todos los premios, el Goya, y en Hollywood arrasó con todos los premios, como mejor película extranjera y demás. Y cuando uno ve esa película dice, bueno, acá está, este es nuestro lenguaje latinoamericano. Y tu novela y todas las otras que siguen tienen eso. Entonces llevémoslo a la televisión, anímense, los productores lo digo desde acá, en serio. Y les voy a ir a golpear la puerta para que esto se haga una realidad porque realmente lo vale. Entonces ese peso tiene. Yo hace mucho que no leo un libro con este peso. Porque hay un montón de historias exitosas que venden cientos de miles de ejemplares, de cositas originales, pero que en el fondo tienen un... no hay trasfondo, no hay filosofía, no hay esa cosa entrañable de los personajes, ¿no? O sea, el pensionista tiene eso. Y logrado en 140 páginas. Ojo, que no es poca cosa, esto es muy difícil de lograr. Entonces, por eso a mí me entusiasmó. Cuando lo leí dije, bueno, José, adelante con esto porque esto vale, vale oro. mira, me acuerdo de tus palabras exactas porque yo te lo mandé a decir verdad con mucha vergüenza. Te lo digo de verdad, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, más que humildad era vergüenza lo que sentía. Y más mandarte a vos que vos entendés de esto, ¿viste? Entonces, yo digo, este me va a meter una patada de aquí a allá. Y cuando yo me acuerdo de lo textual porque te dije, te
decime si te gusta, Claro. decime qué pensás. Y vos me dijiste con otras palabras, mira, Carlos, para José, me decís vos, mira, José, para serte sincero, no me gustó, me encantó. Y de repente fue como que yo me sentí escritor, novelista, me sentí, más o menos una cosa así. Y lo de la poesía, para no desorientar a la gente, no es que yo esté mezclando la prosa con la No, poesía, no. no, sino es que cada personaje en general, no absolutamente todos, ¿no? Pero cada personaje se relaciona en un lenguaje prosaico y se relaciona en un lenguaje poético, Correcto. por ejemplo. No te puedo hablar precisamente ahora porque ya no lo recuerdo. Acordate que yo mismo estoy sorprendido porque he hecho 15 novelas en un año. Claro, claro. 15 novelas en un año. A ver, ¿cómo sería? Trulfo, para mí lo más maravilloso que hizo dos. Por eso no ganó su premio Nobel, porque Juan Rulfo, sí, solamente hizo sí. Juan dos Rulfo hizo novelas. solo dos libros, sí. Ujú. Pero ha Maravilloso. sido y sigue siendo reconocido como la gran obra de material de estudio y de todo lo que quieras, ¿no? Estamos hablando Y del Llano en Llamas y de sobre Pedro Páramo. el llano, llame Pedro Páramo, exactamente. El gran, a ver, no es la palabra descubridor o inventor, no es la palabra, pero sería el que despertó el realismo mágico. Ujú, sí, Fue el, y si te pones a pensar en los grandes, los capos capos, como Miguel de Cervantes, reunían la magia. ¿O no es mágico un tipo romántico, idealista como el Quijote, por supuesto. que ama a una Dulcinea del Toboso desmerecida por la sociedad? Ujú. ¿No es mágico eso? Es mágica, todo eso surge de la magia de una supuestamente enferma, ¿no? Enferma, exactamente. Entonces, Una lo que mente que plantea en era la capaz de época en amar. que lo plantea, Claro. Dios mío, ¿no? Qué estado de anticipación extraordinario de ese hombre, ¿no? Bueno, entonces, eso a mí me pareció maravilloso. Sí, eh, la, ahora que ya soy un hombre grande, digamos, el pensamiento mágico, la mística en lo que yo escribo, está planteando siempre eso que muchos lo ven y yo no, como una dicotomía entre el cuerpo y la esencia Ujú. de los seres humanos, ¿no? Eh, entonces necesariamente uno no, creo yo, ¿no es cierto?, sin ninguna autoridad para decirlo, que si uno está escribiendo de la realidad estricta, que nos lleva a un planteo muy grande, porque la realidad estricta surge de la realidad que nosotros vemos, no de la que veo yo, la que ves vos, la que ve la vecina, Claro, que son realidades distintas. Pero el motor que todos tenemos, llámese alma, esencia, ujú, ser, como uno le quiera llamar, es el que dirige la obra del teatro y cuando se corren los telones. correcto. Entonces, eso es lo que yo he intentado hacer en todo. Las otras 14 novelas más, aparte del pensionista, em, siguen más o menos esa trayectoria em, en historias, por ejemplo, que se reducen a cuatro o cinco personajes, en personajes mágicos, en personajes que vivieron tiempos de represión, Ujú. en personajes que vivieron tiempos históricos importantes, donde el pensamiento necesariamente se debe ajustar al hecho histórico, como vos estás hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de esa historia de Jeremías Jofré, José Jeremías Jofré, Ujú. y donde estoy hablando de la época de Urquiza,
Digámosle a la gente que Eh, esa es otra de tus novelas últimas, ¿no? Que entra dentro de esta serie. creo que Jesús Jeremías Jofré, si mal no recuerdo, es la tercera historia. Ajá, En las últimas historias, bueno, en las últimas historias hay una que yo destaco particularmente, que la hice con la idea de presentarme a un concurso de literatura de novela. Y siempre bajo el mismo esquema. Se llama El geriátrico de Paula. sí. Si el pensionista tiene 140 páginas, Ujú, el geriátrico de Paula hay que más o menos multiplicarlo por 5. ajá, El geriátrico de Paula. Y es quizás una donde más se desarrolle esto, donde más se desarrolle el sentido social de la locura. ujú, el, yo en cine, por ejemplo, he visto el, el Rey de Copas, me acuerdo, creo que ese era el nombre de la película, donde un soldado llega a una ciudad donde estaba manejada por todos locos, los demás habían muerto. ajá. Y me acuerdo que ellos viven una vida tan bonita, eh, totalmente loca la vida, pero loca en el buen sentido de la palabra, ¿no es Sí, cierto? sí, Es sí, decir, sí. ahí no existe el material, nada, sino que cada uno hace lo que sabe hacer y se comparte. Y vive muy lindo, hasta que llegan los soldados y le dicen, bueno, vení, vamos, vamos porque nos vamos. Esto los meten a todos de nuevo en el neuropsiquiátrico, traen un tipo ahí de regente y dicen, nos vamos. Y el tipo, bueno, se sube al camión con su tropa. Y cuando iba andando en el camión, cuando está saliendo de la ciudad, se baja del camión Ujú, y se va a vivir con esa sociedad de locos. qué maravilla. No conozco esa película, Me, pero me parece... bueno, me pareció maravilloso. Entonces, el planteamiento de la locura, me acuerdo, por ejemplo, de algo muy interesante que lo plantea después Eric Fromm, por ejemplo, lo plantea de otra manera, ¿no? Y es que había una ciudad donde todos bebían un agua envenenada que producía locura. Sí, No sé, estaban todos locos. sí, sí, sí. Pero al lado de esa ciudad, a 4 o 5 kilómetros, había un pequeño poblado donde el agua que bebían era sana. Era un agua totalmente potable, no producía locura. Pero los de la ciudad decían que los otros estaban locos. Claro. Es decir, en realidad, ser loco, Ujú, aparte, es difícil de definir, es fácilmente tendencioso sí, claro, y utilizable. claro. Entonces, la defensa de la persona que tiene una enfermedad psiquiátrica, la locura vendría a ser interpretada por los psiquiatras como la situación psicótica, Sí, en realidad que lo llaman desorden mental desorden mental, es simplemente el estar fuera de un orden, fuera de una norma. fuera de un contexto, exactamente. Claro. Es otra contextura, Ujú, como digo yo, es otra línea del pensamiento de todo. Pero tanto el que podemos denominar loco como el que podemos denominar cuerdo son un ser. sí, claro, claro. Y esa es, y eso es lo que une, lo otro es lo que separa. Pero es que además todos los seres pueden estar de uno o del otro lado de esa línea porque cualquiera puede volverse loco o no, Sí, depende del sufrimiento, depende de la tolerancia, depende de la violencia de un entorno, depende de muchísimas cosas. Nadie está mira, libre de eso como nadie está libre de un crimen. Entonces, exacto. justamente vuelvo al pensionista.
estos personajes también le van a suceder cosas eh, que uno al principio no prevé que fueran a suceder. Entonces, Claro, esto tiene de interesante el vuelco que hay en el argumento de la novela. claro. Eh, También hay un argumento que yo le llamaría novela policial, si sí, querés. sí, sí, Es sí, decir, si se quiere, o tiene, thriller, tiene, o como le quieran llamar, o thriller costumbrista, me gustaría, mira, si le pusieran claro, la cuando etiqueta. uno lee, por ejemplo, cuando uno lee, me hiciste acordar ahora a un Dostoyevsky, uno de los Ujú, grandes maestros, ujú. ¿no? En Crimen y Crimen y castigo, Castigo, claro. claro. Si vos querés, es una novela policial. Sí, Y si claro, vos querés, exacto. ¿Es una novela es un libro de filosófica una, o sí? o un libro de una profunda psicología. Sí, o de una denuncia social extraordinaria también, O de sí, un- depende de exactamente. por qué lado. Eso es lo que tiene de bueno cuando uno dice esto es una obra que está bien hecha, es porque tiene todas estas posibilidades de interpretativa. Tiene esos matices. Claro. O como hacía Cortázar, Bueno, que decía, esto puede, claro, otro bueno, grande, ¿no? Cortázar Y, fue y el maestro de las alternativas, ¿no? exactamente, exactamente eso. El maestro de las alternativas, cuando el tipo podía decir, señores, esto puede tener este final, pero también puede tener Claro, este otro. claro, Y eso es lo que le da movimiento a la vida. Así absolutamente, que, absolutamente. ah, Así que, bueno, yo llego hasta aquí, vamos a llegar hasta aquí con esta entrevista porque se vienen muchas cosas más, porque sabemos que los tiempos de la gente para sentarse a ver una entrevista como esta, sabemos que la gente o no tiene tiempo, qué sé tiene, yo, entonces me parece que estamos promediando unos 45 minutos de esta interesantísima, riquísima charla que continuará. Sí, que continuará. Eh, Me detengo ahora en, muy bien. en la cosa puntual de lo que es la salida de este libro. Ustedes van a ver, tanto lo ven al principio de este video y lo van a ver al final, lo que es la portada en sí del pensionista, que tiene un símbolo muy importante en su portada que tiene que ver con el argumento de la novela. Eh, pero me detengo en esto. José Carlos Avogadro, poeta, con todos los pergaminos bien merecidos como poeta, porque tiene una obra extensísima Gracias. y extraordinaria que la vamos a mostrar más adelante de muchas otras formas, ¿sí? Eh, pero esta, este emprendimiento novelesco de José eh, te va a dar a ti, lector, la posibilidad de recuperar un color de historias que no son las acostumbradas en este siglo XXI. Te vas a encontrar con historias y con personajes que tienen un camino directo hacia la emotividad interior. Vas a descubrir cosas que no escriben ninguno de estos bestsellers de hoy. Que no lo escribe Megan Maxwell, que no lo escribe Stephen King, que no lo escribe. No, bueno, si vamos para el lado de Isabel Allende, vamos un poquito más enfocados, eh, Bastante más. lo que digo es esto: una historia que te va a atrapar y que yo sé que vas a querer más. Y más va a haber, porque nos hemos puesto este reto de sacar toda esta obra tuya a lo largo de todo este año. Va a estar en manos de los lectores todas estas micronovelas y si Dios quiere lo vamos a poner en la pantalla, la grande o la chica, cualquiera de ellas, porque merece la pena esto. Así que a mí lo que más me entusiasma es saber que estás ahí, José, y que seguís produciendo, que sos una máquina de producir. Y esto es genial porque a los que nos gusta lo que estás haciendo, nos entusiasma saber que mañana va a haber otro libro y pasado va a haber otro libro. Así que yo como lector te lo agradezco y como amigo te lo agradezco mucho más. Bueno, mira, todo lo que vos me decís me enorgullece, sobre todo porque viene de una persona como vos.
Cuando yo digo una persona como vos, obviamente cuando a alguien le orgullece una persona como vos, le enorgullece una persona como uno. Eh, me, me siento un escritor y vos dijiste de que yo soy un tipo productivo. Esto es una medida del tiempo. ¿Viste? Los jóvenes dejan para mañana. Nosotros trabajamos con 2 días de adelanto. Y, y lo otro, siempre voy a recordar, siempre, hasta que en mis últimos alientos voy a recordar a Tolstoy, Claro. que trabajaba con su arado, trabajaba con su frío en las estepas y escribía. Novelas donde las mías serían tan chiquititas, donde tenía en algunos 500 personajes escritos, Claro, ¿no? claro. Un conocedor de la vida, del ser humano, un luchador. Entonces yo dije, yo me llamo escritor y escribo una poesía por semana, cada 10 días. Entonces por eso escribo todos los días y Claro. calculo que todos los días, mira qué lindo mensaje lo que voy a decir ahora involuntariamente, ¿no? Qué lindo es que todos los días podamos decir algo en el idioma del arte. Me quedo profundamente con eso. Me quedo con eso. Sí, señor. Sí, señor. Qué lindo que seamos artistas diariamente. Sí, señor. Diariamente. Y Es un bueno, sentido de vida. y claro, que la gente entienda que se puede vivir dentro del arte, aún en lo cotidiano, es lo que nos va a salvar. Es lo que nos va a Sí, salvar. Sin lugar a duda, es lo único que salva porque está más allá del idioma de lo común. absolutamente. Bueno, querido amigo, te mando a la distancia un fuertísimo abrazo. Vamos a seguir con estas charlas. Y en nuestro canal de YouTube van a tener esta entrevista, la vamos a difundir por los 4 costados. Les pido, les invito a que compren El Pensionista. Debajo de este video van a ver el enlace, al final van a ver el enlace sobre cómo conseguir este libro, que está accesible para toda Latinoamérica, para toda Hispanoamérica en realidad. Y esperen lo que viene después, porque sé que cuando lean El Pensionista van a decir, quiero más, y más va a haber. Querido amigo, un fuertísimo abrazo, feliz Día del Trabajador, y aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, feliz Día del Trabajador, hermano. Escúchame, esto lo van a poder ver mis amistades, compañeros de literatura en Facebook. Lo van a poder ver en Facebook, lo van a poder ver en YouTube, lo vamos a colgar en los diversos YouTube. canales, por supuesto que sí, Perfecto. por supuesto que sí. Entonces, te pido que me lo subas a mi Facebook, Claro, ¿sí? claro que sí. Bueno, dale. Bueno, Entonces, sí, yo ya le digo a la familia, a los que me quieren ver, nos quieren ver, que estamos aquí. Lástima no tener más pelo. Bueno, es lo que hay, no se puede de todo. Es lo que hay nomás. Bueno, queridos amigos, Bueno, un fuerte un abrazo. abrazo grande, che. Nos vemos. Hasta la Cariños a tu próxima. familia, a tu esposa que hace tan buenas portadas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un Hasta abrazo, pronto. che. Suerte.